La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hola, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, 1500 kilociclos, amplitud modulada AM y 105.1 frecuencia modulada FM, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Cepagua Cayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Estas son emisoras dominicas del Perú. También se une a la red, otra red grande de radios amigas como Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio San Valentín en Lampa, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Chota, Cajamarca, Radio Activa en Cerro de Pasco, AM Tagua. Nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo. La página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe, y los aplicativos móviles. Antes de dar paso a Rosa María, permítanme hacer la mención de El Gato Ecológico, que sigue brindando en este tiempo de pandemia su servicio enviando vía delivery insecticidas, fungicidas y fertilizantes orgánicos, biológicos o de baja toxicidad, especial para huertos ornamentales. Los puedes buscar en Facebook o escribirnos al WhatsApp 9999376686, El Gato Ecológico. Ahora sí, hoy es 3 de febrero del año 2021 y estamos listos para compartir esta hora con Rosa María Palacios. Rosa María, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Abel, muy buenos días a todos nuestros oyentes en todo el país, transmitiendo como siempre lejos de Lima, pero con todos ustedes muy cerca. Bueno, con preocupación, las cifras, por supuesto, de esta ola cada día son peores, no están mejorando. Y ayer una carta de Open COVID, una asociación civil de científicos de data, dirigida al presidente de la República, al Consejo de Ministros, ha llamado la atención. ¿Qué están pidiendo estos científicos? Algunos los hemos entrevistado en el programa. Que se sinceren las cifras, que las cifras sean de nuevamente las verdaderas y que se trabaje con más seriedad. Rayi Burgum, en varias entrevistas ayer y en esta carta también, señala que se están tomando decisiones sin que la población sepa realmente qué es lo que está pasando. Y para eso se necesita buena data. Y la buena data se puede obtener, no es tan difícil de obtener. Pero el problema es que no se procesa correctamente o se vulneran condiciones de seguridad. Mostraba su preocupación porque se puede acceder muy fácilmente, sin hackear a nadie, se puede acceder muy fácilmente a información privada de los pacientes porque no está adecuadamente protegida, pero al mismo tiempo la información no se procesa adecuadamente. ¿Y esto por qué? Porque el número de fallecidos señalados por el Ministerio de Salud difiere, pero ya radical y escandalosamente, del número de fallecidos de SINADEF. SINADEF reporta ayer un número de 900 fallecidos y MINSA, en su sala situacional de COVID, habla de 179. Es una diferencia muy grande como para no llamar la atención, como para no decir, oigan, ¿qué está pasando acá? Estamos alcanzando la cumbre de la primera ola ya. Muy pronto, habíamos empezado así el lunes, pero ya estamos pasándola en SINADEF, en el caso de SINADEF ya estamos alcanzando la cumbre. En el caso del Ministerio de Salud ya la pasamos hace rato, pero en todo caso se necesitan cifras ciertas, porque las medidas se toman de acuerdo a la gravedad de la data. ¿Cómo saben las regiones que no están en la situación extrema, que están en el alto o muy alto? ¿Cómo saben que están en alto, muy alto y no en extremo, si no hay buena data? La fórmula polinómica que el presidente anunció
¿Se acuerdan ustedes? En una también conferencia muy confusa, donde presentó los 4 niveles, esa fórmula incluía varios factores, ¿no es cierto? Número de contagios, positividad PCR, el PBI. Bueno, ¿cuál es la fórmula? Nadie conoce la fórmula. Conocemos las variables, no muy detalladas, pero no conocemos los pesos que tiene cada una de esas variables en la fórmula. O no hay fórmula, ¿no es cierto? Entonces están pidiendo transparencia en las cifras nuevamente, no es la primera vez. Acuérdense ustedes, en abril del año pasado, en mayo del año pasado, con el entonces ministro Zamora, que acusó duramente a de los reporteros, que reveló que las cifras del Ministerio de Salud eran falsas, y lo eran, y lo siguen siendo hoy, ¿no es cierto? Siempre lo fueron. Los acusó de bajarle la moral al personal de salud, por decir la verdad. Más bien, el personal de salud quiere que se sepa la verdad. ¿Para qué? Para que usted se cuide, para que el Estado mande más oxígeno, más médicos, para que se compren más ventiladores. O sea, necesitamos saber la verdad. Sin la verdad es imposible tomar decisiones que afectan a millones de peruanos. Entonces ahí hay una primera crítica, y creo que una crítica válida y seria, a la necesidad. Estamos supuestamente ya 2 meses en otro gobierno, aunque sea la misma ministra, pero en otro gobierno que se supone que va a trabajar con otras normas. Bueno, muy bien, entonces que tengan un manejo serio de las cifras, que sinceren nuevamente el número de fallecidos. No es normal para un país como en el Perú que en un solo día mueran 900 personas. ¿No es cierto? El promedio regular de muerte en el Perú ha sido 300 personas. Esas 600 personas en exceso, no puede ser que solo 179 sean de COVID. No tiene ningún sentido. ¿Se dan cuenta? Están manejando la data mal. Y necesitamos que manejen la data bien. El exceso de muertes es brutal en este momento. Y no tenemos una respuesta. De nuevo. ¿Y acuerdan ustedes que en agosto nos dijeron que no había habido mala intención, que era un problema burocrático? Se sinceró un poquito. ¿Se acuerdan que de un día para otro tuvimos 5.000 muertes? Ya, muy bien. Bueno, parece ser que llegó la hora de hacer de nuevo lo mismo. Porque no es verdad que hayan muerto 40.000 personas de COVID. La verdad es que probablemente han muerto ya 100.000 personas de COVID. Esa es la verdad. Estamos hablando de otras cifras, de más del doble. Un cálculo conservador lo pone en 90.000, un cálculo menos conservador lo pone en 100.000. Estamos pasando las 100.000 muertes por COVID antes del año. Y eso las personas tienen derecho a saberla, aunque sea por la memoria de sus muertos, ¿no? Tenemos derecho a saber la verdad. Esperamos, pues, que el gobierno entienda, en esta caída en la popularidad que está teniendo, que ocultar las cosas no le va a servir absolutamente de nada. Y que al presidente Sagasti lo van a agarrar de piñata todos los candidatos. No les queda la menor duda. Porque siempre es bueno conseguir un culpable, ¿no es cierto? Entonces, como el culpable es Vizcarra, entonces Sagasti y Vizcarra es lo mismo. Ayer nos decía el candidato Rafael Santos, son lo mismo. El gobierno de Vizcarra era morado. Entonces, ¿el gobierno de Vizcarra era morado? ¿En serio? ¿De verdad? Bueno, no sé. Entonces, hay un intento de desprestigiar al contrincante. El problema es que el contrincante Guzmán está en campaña y Sagasti no está en campaña. Y es el que tiene que dirigir el Perú. Espero que se den cuenta, ustedes son sabios para eso del truco, ¿no? Es un viejo truco en política. No sé si funciona esta vez. Pero lo cierto es que tenemos que tener más cuidado con las cifras. Al margen de las peleas políticas, lo importante es saber cómo se toman las decisiones. Y es probable, como les dije, que con estas cifras, el próximo lunes, o sea, no este lunes que viene, sino el siguiente, cuando se venzan los 15 días, pues por supuesto vamos a seguir con las mismas medidas, o tal vez más severas, no lo sé. Pero nos tienen que dar la información. O que otras regiones que no están en la situación extrema pasen también a la situación extrema. Pero eso lo podemos saber con data cierta. No con lo que están manejando en este momento, que no tiene ningún sentido, la verdad. La positividad sigue siendo altísima en las pruebas que se están tomando. Entonces, ahí hay finalmente que tomar decisiones.
Y las familias y las empresas también toman decisiones, y toman decisiones sobre la base de información. Así que necesitamos información más cierta. Es un bien público, la información es un bien público. Así que esperemos que nos entregue el Estado la información que necesitamos y que explique y que justifique sus decisiones. Vizcarra sigue en campaña, es la noticia de esta mañana. La resolución del Jurado Electoral Especial ha determinado que el señor Vizcarra sí puede seguir en campaña. Parecía que estaba más o menos cantado, ¿no? Pero ha sido celebrado por sus partidarios. Así que la omisión en la hoja de vida de cierta información no es del todo relevante cuando esto se puede subsanar. Parece ser hasta ahora la jurisprudencia de los jurados electorales especiales. Hay que señalar también que tenemos noticias parlamentarias, malas, por supuesto. No han esperado ni un día, llegaron y ya están. Se reinició la legislatura. Primer acto, denunciar a Alberto Belaunde y a Daniel Olivares ante la Comisión de Ética. Alberto Belaunde, ¿por qué? Se lo resumo. Por no ser golpista, porque no es de la collera golpe, ¿no? Básicamente por eso. Los otros 105 golpistas, que están francamente asustados de que el Partido Morado u otros lleve una cantidad significativa de personas al Congreso y que se abran los procesos por sedición que merecen, por sediciosos y por golpistas, ha decidido llevar al señor Alberto Belaunde a la Comisión de Ética. ¿Qué falta ética ha cometido el señor de Belaunde? Preocuparse por sus electores. ¿Perdón? Sí, entre el 9 y el 14 de noviembre, y sobre todo la noche del 14 de noviembre pasado, en el Perú hubo una excesiva represión policial. Excesiva y no acorde con el uso de la fuerza, que dejó a 2 chicos muertos, a más de 200 detenidos y a muchas familias buscando a sus hijos durante toda la noche. Los encontraron a veces 24 horas después, a veces 48 horas después. El señor Alberto Belaunde trabajó con muchas organizaciones universitarias, organizaciones con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, haciendo las listas para buscar a esos chicos en las comisarías. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué es lo que un representante por Lima haría por sus electores? ¿Qué es la razón por la cual lo van a investigar y probablemente suspender, lo cual ya es una condecoración, ¿no? Que te suspendan estos inmorales es, bueno, lo mejor que le puede pasar a Alberto Belaunde. Es una desvergüenza, es realmente una desvergüenza. Por decir que había personas desaparecidas. ¿Y dónde creen que estaban? Estaban metidas de manera arbitraria en comisarías. O calatear a una señorita les parece un acto normal. O eso es lo que debe pasar en una comisaría. Normal les parece a los señores congresistas. Desnudar a una joven les parece normal. Eso no hay que preocuparse, es normal. 2 chicos muertos, normal. Bien metida la bala, ¿no? Lo van a procesar por preocuparse de las graves vulneraciones de los derechos humanos que sucedieron durante la presidencia de Merino. Y a Merino, que dio la orden, que es congresista, no le van a hacer ni cosquillas. Es que qué tal es sinvergüenzas. Pero no es el único. Al señor Olivares lo van a pasar por la Comisión de Ética porque están muy preocupados del consumo recreacional de marihuana. No les preocupa en absoluto que el señor Meléndez, de APP, el ex vocero, estuviera borracho bailando en plena pandemia en un matrimonio en Iquitos y que no pudo ni siquiera presentarse a votar al día siguiente. Eso no les preocupa. Imágenes que hemos visto todos. No les preocupa, les parece normal, ningún problema, que se meta su juerga, está bien, tranquilo, estamos en pandemia, ¿qué importa? Que el señor se fume su pito de marihuana, tranquilo, en su casa, solito, eso sí les preocupa. La verdad, francamente, es una vergüenza. Y es una vergüenza porque no tienen ética. El Congreso se ha convertido en una institución anética, o si quieren, amoral, sin moral. No es que sean inmorales, ya son amorales. No distinguen el bien del mal. Yo lo he dicho hace meses,
Y estos hechos lo vuelven a comprobar una vez más. No distinguen el bien del mal. ¿Cómo va a estar mal preocuparte de la gente que está detenida cuando la policía ha hecho uso arbitrario de la fuerza? Y hay una investigación penal actualmente por el uso arbitrario de la fuerza que generó la muerte de 2 chicos. ¿Cómo puede ser eso para los señores de la Comisión de Ética y sus pares? Eso, preocuparse por eso es un acto inmoral. Preocuparte por los muertos es un acto inmoral. Preocuparte por los desaparecidos es un acto inmoral. Preocuparte por las chicas que desnudaron en las comisarías es un acto inmoral. ¿Quiénes son los inmorales, por el amor de Dios? Esos son unos monstruos, de verdad. ¿De dónde han salido? De verdad. Claro, le quieren hacer daño a Guzmán y al Partido Morado para que no salga, para que no levanten. Se hacen daño a sí mismos. Son de una podredumbre. Y en medio de esto hay que contar cosas que han pasado ayer en el Congreso. Miren, la mayoría de las leyes aprobadas por el Congreso que tienen contenido económico han sido observadas por el Ejecutivo, y las que han logrado surgir han sido aprobadas por insistencia y impugnadas en el Tribunal Constitucional. Es el peor Congreso en materia legislativa de la historia del Perú. Si ustedes revisan el número de leyes de contenido económico, no las declaraciones de amor a la patria, porque cada rato hacen leyes declarativas, ¿no? Estas no tienen ninguna importancia. Solo sirven para llevar en hombros a un congresista. No sé si vieron ayer las imágenes del congresista Keitón Durán en Huancavelica, que se hizo llevar en hombros, en andas, como si él fuera un santo. Y la población lo recibía con palmas. Parecía Domingo de Ramos. Y en vez de llevar la imagen de Cristo, lo llevaban a él, cargado en andas, en plena pandemia. En plena pandemia. Está prohibidísimo las celebraciones religiosas. Claro, él no era una celebración religiosa, sería una celebración cívica, pero el santo era él. Y no lo centraron sobre un burro como a Cristo, sino lo centraron sobre un caballo después. ¿Saben por qué era todo esto? Por la creación del distrito. Pobre gente, como si la creación del distrito les asegurara el progreso. Si fuera así, pucha, cada manzana la convertimos en un distrito y todos progresamos, pues. Pero claro, la vida está hecha de ilusiones. Pero en fin, al señor Keitón Durán, por hacerse cargar en andas como si fuera Cristo, tampoco a la Comisión de Ética le parece normal, le parece muy bien, le parece estupendo que viole todas las normas sanitarias de la pandemia, le parece bacanudo, ningún problema. Así estamos, pues. Pero en medio de todo, como les decía, ¿qué creen que aprueba ayer la Comisión de Transportes y Comunicaciones? Una línea aérea de bandera para el Perú. Yo veía, y primero, obviamente no conocen la Constitución, y si la conocen no les interesa, ¿no? La Constitución dice claramente que el Estado peruano solo tiene actividad empresarial de manera subsidiaria, es decir, cuando los privados no pueden prestar el servicio. ¿Ok? Muy bien. Cuando los privados no pueden prestar el servicio, el Estado presta el servicio. El transporte aéreo está bien cubierto. En este momento, bien cubierto por el sector privado. Que además, si no se han dado cuenta en el Congreso, porque no mirarán por la ventana, está quebrado. Todas las líneas aéreas del planeta están quebradas. ¿Saben por qué? Porque hay cuarentena, porque la gente no vuela. O sea, ¿qué nivel de seso tienen en esa comisión? ¿No leen el periódico? No se puede volar. Seguramente habrán dicho, claro, hacemos una línea de bandera y a los congresistas nos dan pasajes gratis. Porque ese es el nivel de la transacción mental, ¿no? Claro, para que podamos volar gratis, a los congresistas y a los excongresistas, claro, nos dan pasajes gratis de por vida y tenemos nuestra línea de bandera para ahorrarnos el pasaje. Ese es el nivel mental. Entonces quieren meter algo así como 70 millones de dólares para hacer un negocio que está quebrado en el planeta entero y también en el Perú, donde están despidiendo personal, donde la gente se queda sin trabajo, donde los pilotos no vuelan, donde el personal administrativo no vende un pasaje. Ahí quieren hacer una línea de bandera. Una maravilla. Pero de verdad, o sea, ¿cuál es el IQ del Congreso?
¿Cuál es? O sea, ¿qué examen dan que no sea el del voto popular? No pueden ser tan, pero tan burros, de verdad. Un poquito o sea, lean el periódico, Línea Aérea de Bandera. Entonces, entre la brutalidad y la mezquindad, ahí tienen el resultado. Pero miren, no hay mal que dure 100 años. El 11 de abril tenemos la oportunidad de cambiar esto. Y lo podemos cambiar radicalmente. Claro, ustedes dirán, pero son los mismos partidos. Bueno, pues no voten por partidos golpistas, pues, para empezar. Y en segundo lugar, voten por gente que tenga un poco de seso económico y que tenga algún nivel, no digo de instrucción, porque estos congresistas, algunos y muchos, la mayoría, sí tienen instrucción. Pero, de hecho, no voten por nadie que no tenga algo más que quinto y media, ¿no? Hay varios que no tienen sino quinto y media. Entonces, voten por alguien que tenga algo más que quinto y media, ya. Por ahí empecemos. Pero incluso los que tienen algo más que quinto y media, o tienen mezquindad política, que es una enfermedad horrible, que yo le he visto durante muchísimos años, y florece en campaña. La campaña siempre le digo a Abel, la campaña a mí me gusta porque es un observatorio de la bondad y de la maldad humana. Saca lo peor de las personas. Personas que tú conocías como ecuánimes, tranquilas, ponderadas, ¿no? Se convierten en el demonio de Tasmania. Le sale el matón, el gritón, es una cosa espantosa. Pero también hay actos de bondad. Hay gente que está dispuesta a sacrificar una candidatura sin ningún problema por sus principios. Son pocos, pero haya. Y se observa, como les digo, lo mejor y lo peor de la naturaleza humana. Pero, ustedes el 11 de abril, y a eso voy, tienen la oportunidad de cambiar esto. Nunca hemos tenido la oportunidad en tan corto plazo. Tenemos la suerte de que el 11 de abril no votemos por estos partidos golpistas. Y no votemos por gente que hace las barbaridades que estamos viendo. O sea, imagínense ustedes un proceso ético por preocuparte por el prójimo. O sea, esto puede llevar a un nicatecismo, ¿no? O sea, pero nicatecismo llevaron, o sea, las cosas más elementales, ¿no? Es impresionante, por preocuparte por el prójimo. Alberto Belaúnde va a ser investigado. Probablemente los únicos 3 justos en Sodoma son Gino Acosta, Daniel Olivares y Alberto Belaúnde. Los únicos 3 que votaron contra esta norma, que es una barbaridad de devolución de la ONP. Los únicos 3 que votaron en contra. Porque hasta Sagasti se abstuvo, no lo olviden. Los únicos 3, ya, de esos 3, a 2 lo van a investigar en ética. Basta que sea bueno para que lo destruyamos. Eso se llama el Congreso del Perú hoy. Eso es el Congreso. Y por supuesto a Merino ni lo tocan. Porque claro, todos son compañeros de viaje, ¿no? El presidente que tenemos hoy es fruto del Congreso, ¿ah? O sea, tampoco se hagan los locos. El presidente que hoy gobierna el Perú es hijo del Congreso. ¿No les gusta? ¿Ustedes lo pusieron ahí? Ustedes lo pusieron ahí porque sabían que la calle no les iba a aguantar poner a un presidente golpista de alguna de sus bancadas golpistas. Eso es lo que son, golpistas. Y me hace mucha gracia cuando tenemos acá personajes políticos que dicen, no fue un golpe de Estado, fue absolutamente constitucional. Todos sabemos que fue un golpe de Estado. Y los que lo niegan, es igual, cuando se disolvió el Congreso constitucionalmente, había un montón que gritaba golpe de Estado. Terminamos en el Tribunal Constitucional y no fue un golpe de Estado. Esta vez el Tribunal Constitucional no ha dicho nada, se ha lavado las manos, que es diferente. Se han hecho los locos porque no tienen los pantalones para explicarle a todo el Perú que hemos sido víctimas de un golpe de Estado. Pero lo hemos sido, pues. ¿Ustedes pueden cambiar todo esto? Por supuesto que lo pueden cambiar. El 11 de abril pueden cambiarlo todo. No va a mejorar la pandemia, ojo. Pero sí podemos tener mejores políticos a partir del 28 de julio que no hagan las tonterías que han hecho estos en plena pandemia. Siguen haciendo estas tonterías o sea, no tienen conciencia ni siquiera del dolor
de la tragedia que está viviendo el país, no tienen ninguna conciencia. Línea aérea de bandera, meter a ética a Alberto Belaúnde, en esas cosas están preocupados, ¿no? Y hay que ver los tweets de ex congresistas que dicen, sí, Alberto Belaúnde ha desprestigiado al país al decir que hay desaparecidos. ¿Ah? ¿Quién desprestigió al país? Los golpistas en plena pandemia. Los golpistas, los 105 congresistas y sus líderes políticos. Esos golpistas son los que desprestigiaron al país y generaron una situación de anarquía de la cual todavía no salimos y por la cual todavía es dificilísimo conseguir hasta lo mínimo indispensable para salvar a la gente que se está muriendo en el Perú. Asuman su responsabilidad. ¿Por qué creen que la gente los detesta? Por la culpa de los medios de comunicación. No, por la culpa de sus ambiciones, de su mezquindad, de la porquería humana que tienen adentro y que la han comenzado a esparcir desde el año pasado. Es una vergüenza. En fin, antes de irnos con un invitado que postula al Congreso, mencionar que ayer sucedió una cosa notable, que una abogada renuncia a la defensa en plena audiencia. Es algo que no es común. Les digo esto para los que no son abogados. No es común. Normalmente si un abogado quiere renunciar al patrocinio, tiene todo el derecho a hacerlo, habla con el cliente y dice, miren, a partir de la fecha ya no lo vamos a poder atender. Por motivaciones personales, por las motivaciones que uno quiere. Pero hacerlo en plena audiencia, es decir, hacer un acto público, reitero, está en su derecho, no ha cometido ninguna falta ética la doctora, llama la atención sobre el cliente. Eso sí, llama la atención sobre el cliente. Es decir, la defensa, la abogada defensora de Daniel Urresti, ayer renunció a su defensa en plena audiencia. Luego de saberse que vamos a decir, no la defensa, sino una persona cercana al señor Urresti, que había sido subordinado en la base Castropampa, trató de comprar a uno de los testigos y además le dijo que había comprado a otros, y ahora este señor reconoce, como no va a reconocer, está grabado, ¿no es cierto?, toda esta conversación, pero dice que lo hizo de pura iniciativa personal, de purísima iniciativa personal. Así que el señor Urresti, que amenaza a todo el mundo con llevarlo a la corte, bueno, tiene un problema grandecito, ¿no? Lo abandonaron en pleno juicio. Y tiene el problema grandecito de que su allegado ya confesó todo, pero dice que él, y solo él, y nada más que él, andaba comprando testigos porque estaba con ganas de comprar algo, y bueno, compremos un testigo, ¿no? Total, ¿para qué le voy a contar al señor Urresti? No tiene por qué saberlo. Yo solito los compro. En otras circunstancias, si el señor Urresti no fuera congresista, el fiscal estaría pidiendo en este instante prisión preventiva. Es más, lo puede hacer. Porque comprar testigos es como que la definición de perturbación de la justicia. Así está el Perú hoy día. Las noticias no son buenas, son malas. El Congreso sigue igual o peor. Y el Ejecutivo tiene muchas dificultades, pero muchas dificultades para sacar adelante una vacuna que debe llegar la próxima semana y las otras vacunas que no sabemos en realidad cuándo llegarán. La verdad, no hay fechas para nada. Hablan del final del primer trimestre, eso es el 31 de marzo. Si llegan o no llegan las de COVAX Facility, 2 millones se especula de vacunas. No sabemos de cuál, no sabemos si son las que tienen 2 dosis o 1 dosis. Si son las de 2 dosis, en realidad se vacunaría a 1 millón de personas, como se va a vacunar ahora a 500.000. Con 1,5 millones de personas, por supuesto, se avanza. Pero Chile ya está, hoy día ha recibido 4 millones de vacunas. Acabado. Un gobierno impopular, todo lo que ustedes quieran. 4 millones de vacunas. Hoy. Muy bien, a ver, vamos a la pausa, que ya es la hora, porque tenemos a un invitado muy interesante. El señor Jaime Salomón va con Avanza País en el número 8 y es candidato a la segunda vicepresidencia. Él es ingeniero, tiene 2 maestrías, 2 doctorados, ha sido viceministro de Agricultura, o sea que ha pasado por el sector público en algún momento, y tiene un currículum muy, muy interesante. Vamos a hablar con él dentro de un momento. El señor Jaime
Salomón. Vamos a la pausa, a ver, y regresamos. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Cepau Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. A esta transmisión se une Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio San Valentín en Lampa, Radio Moro en Ancas, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio Activa en Cerro de Pasco. AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo, y todas las redes sociales y la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María ya se encuentra con el señor Jaime Salomón, candidato de Avanza País con el número 8 y también candidato a la segunda vicepresidencia de la República. Adelante, Rosa María. Muy buenos días, señor Salomón. Gracias por estar con nosotros. Rosa María, un gusto estar con ustedes y con todos los seguidores de la radio a nivel nacional. Bueno, estaba examinando su hoja de vida y la verdad que es impresionante. Usted es ingeniero industrial por la Universidad de Lima, es también máster en administración por la Universidad del Pacífico y tiene un doctorado por la Universidad Católica. Ha pasado por las 3 universidades más grandes privadas del Perú. También tiene una maestría en Maastricht en gestión y también me parece que tiene 2 maestrías y tiene un segundo doctorado. ¿Por qué decidió hacer una carrera académica tan intensa? Cuéntenos un poco de eso. Rosa María, primero te digo, me hubiera gustado estar en el local de la radio, porque no solamente la infraestructura y también el nombre hacen recordar a mi colegio, Santa Rosa de Chosica. Es ahí justamente donde aprendí el valor de la educación, también liderado por mi padre y mi madre, que me lo inculcaron desde pequeño. Y es verdad, la educación es lo que saca a las personas y lo que sacará al Perú del estado en que se encuentra. ¿Y por qué? Porque la política peruana, los políticos tradicionales, como referías hace unos minutos, ellos piensan A, dicen B y hacen C. No podemos poner a liderar un país a personas que ni siquiera qué saben hacer con el barco de su vida. Necesitamos políticos que tengan trayectoria, conocimientos y experiencia, pero Rosa María, comprobados, de tal manera que puedan dirigir el barco llamado Perú. Esta vida académica, sin embargo, lo ha hecho también ser profesor universitario. Es profesor en Centrum, en la USIL. ¿Hace cuántos años es profesor universitario? Como profesor, 33 años, Rosa María. He estado en varias universidades. Tuve el honor de estar también dictando en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y es porque me gusta enseñar lo que he aprendido. A los jóvenes les enseñaba cómo emprender negocio, cómo hacer empresa. A los más grandes les enseñaba sobre gestión y dirección de organizaciones. Y hay que recordar que el Perú es una gran organización. Y ya el doctorado enseño estrategia, globalización y también enseño temas relacionados a geopolítica y liderazgo global. Su vida laboral en el sector privado, después hablaremos de su breve paso por el sector público, ha estado siempre en la industria de alimentos, ¿verdad? ¿Por qué esta vocación, un ingeniero industrial dedicado a la industria alimentaria? Mi familia y mi padre fue panadero y eso me ligó desde chiquito a la panadería, a los alimentos. Yo creo que eso me marcó muchísimo y también por la evidencia, todos los peruanos necesitamos comer y por qué no brindar productos de alta calidad pero a precios razonables al mercado, no solamente nacional, sino también internacional. ¿Está usted en el rubro de la agroexportación actualmente? No, nunca he estado en agroexportación. He hecho por muchísimos años cadenas productivas en 19 departamentos del Perú. Eso me acercó muchísimo a la realidad nacional y también por el tema del trabajo he estado en casi todos, realmente me falta un departamento por trabajar en él. Y eso me permitió, Rosa María, vivir desde abajo cuáles son los problemas del país. Y eso es lo que estamos aplicando en este momento con Hernando de Soto. El plan de gobierno lo estamos haciendo identificando los problemas, pero de abajo hacia arriba, hablando con la gente
y porque todos los que estamos en el equipo conocemos la realidad nacional desde abajo. Usted es gerente, presidente y director de una empresa que se llama Anita Foods. ¿Qué vende usted? Cuéntenos un poco su experiencia como gerente de esta empresa. Fui socio fundador y también presidente del directorio, pero por 16 años. Renuncié hace ya casi 5 años porque tuve la intención de entrar a trabajar por el país. Esa empresa sigue vendiendo productos, llámese fideos, harina para panaderías y también galletas. Muy bien, y usted ahora decidió, sí veo, entrar a la vida pública. Usted postuló al Parlamento andino en julio del 2016, quedó como accesitario, tuvo un breve periodo, además de participación, y luego fue viceministro de Agricultura casi un año durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Para una persona que ha tenido tantos años en el sector privado y en el mundo académico, pasar por el sector público puede ser un tremendo shock. ¿Qué aprendió usted de su paso por el sector público? Estuve pocos meses realmente como parlamentario andino accesitario. Conocí de cerca la función del Parlamento andino, pero también la interacción que hacen los parlamentarios andinos con el Congreso de la República, no solo del Perú, sino de los 5 países miembros. Ahí, sabiendo que el tiempo era corto, me dediqué a entender cómo funcionaba y a trabajar y a hacer proyectos, que en el caso del andino no son leyes, sino son marcos normativos. En el Ministerio de Agricultura entendí cómo funciona el Ejecutivo, por todas las relaciones y todo el trabajo que tiene que hacer un viceministro, que realmente es un trabajo muy técnico, más que político. Me permitió entender también cómo funciona la relación con los gobiernos regionales y locales. Estando ya después, me piden que esté como presidente del directorio de una de las empresas del grupo FONAFE, la que ve el tema eléctrico en el 37% del país, en la selva me refiero. Igual, en los 4 departamentos se hicieron coordinaciones con gobernadores, alcaldes provinciales, distritales, autoridades, ministerios, el legislativo, de tal manera que he podido tener en los últimos 4 años, en estos cortos periodos de tiempo trabajando por el Estado, un real entendimiento de cómo funciona el Estado. Y eso, claro, pero no, saber cómo estamos, permite saber cómo estamos y cómo debiéramos estar. Identificar la brecha, y esa es la brecha en la que tenemos que trabajar. ¿Pero no le generó una enorme frustración? Sinceramente, Rosa María, sí, porque no funciona como en el mundo privado, pero te puedo decir una cosa, el Estado necesita urgentemente una reestructuración, porque no es posible que no se pueda gestionar y dirigir de manera apropiada. Primero, se requiere reestructuración del cómo funciona, pero también se requiere una reestructuración de las personas. Necesitamos personas que no tengan miedo a firmar, que no pongan proyectos de gran importancia en el congelador, sin pensar que eso va a generar un gran beneficio en la población. Rosa María, con Hernando y con el equipo hemos identificado proyectos que el día de hoy están estancados, paralizados, por cerca de 960 millones de soles, que si eso se destraba, ahora, significa 8 veces más el presupuesto nacional para el 2021. Vamos por partes en esto. ¿Desde cuándo milita usted en Avanza País? Desde, si no me equivoco, de hace unos meses, septiembre del año pasado. Usted acaba, ¿y cómo llegó a Avanza País? Por una invitación de Hernando de Soto a participar en estas elecciones, acompañándolo como vicepresidente, segundo vicepresidente y también al Congreso de la República. Muy bien, o sea, usted llegó invitado por de Soto, usted no conoce bien a la gente del partido, digamos. He tenido la oportunidad de en este periodo de tiempo conocer a algunas de las personas que están dirigiendo el partido. ¿Eso no le parece un poco improvisado? O sea, finalmente son muy pocos meses para prepararse, para dirigir un país. Usted va a ser vicepresidente del Perú. ¿No le parece que hay una cuota de improvisación muy grande en este caso? En general yo consideraría que sí,
Y sí, porque debiéramos cambiar un poco las normas. Ya con el cambio de leyes que han habido, esperemos que para el próximo proceso electoral todo sea a través de militantes y a través del voto del militante, de tal manera que se elija a las personas que han hecho militancia. Pero, Rosa María, para eso necesitamos partidos con ideología y lamentablemente yo ahora, 2021, ya no encuentro ningún partido con ideología y es lo que se debería construir. Claro, pero ni siquiera Avanza País. Avanza País es un cascarón. Avanza País sí, nació bajo un punto de vista en la ciudad de Santiago de Chuco, pero ha cambiado en el tiempo y ahora realmente quien dirige la ideología, que esperemos sea la ideología que persevere en el tiempo, es la de Hernando de Soto y el equipo que lo acompaña. Claro, pero porque Hernando de Soto pudo convencer al propietario del partido de que le permita navegar en su cascarón. Pero eso no es una forma muy, ¿cómo le explico? No es una forma muy ortodoxa de hacer política, ¿no? Es, la verdad, francamente, un problema. Es por eso que es indispensable que en los próximos 5 años se generen partidos con ideología para que en el proceso electoral próximo se pueda elegir dentro de los partidarios que están alineados a una ideología. Eso va a ser un gran cambio. Claro, pero ¿por qué Hernando de Soto, juntamente con las personas que lo acompañan, no sé, lo único que tenía que hacer era lo que hizo el Partido Morado, pues ellos sí juntaron firmas, pero en el último año juntabas tus 28.000 militantes, 24.000 es lo que necesitas, presentabas tus actas, tenías un partido político en el cual además todos compartían la misma ideología, porque, o sea, si a Hernando de Soto le sobra algo, es ideología. Entonces, ¿por qué no hacer un partido liberal? Esa es una muy buena pregunta. La respuesta es sencilla. Hernando de Soto está decidido a trabajar por el país. Y si en este caso el partido le dio la oportunidad de ser presidente, candidato a la presidencia, ¿por qué no? Porque la idea de Hernando y el equipo es trabajar por el país y trabajar con el país, pero con gente muy preparada y que conoce la realidad nacional. Rosa María, en este momento las evidencias nos demuestran que que el Estado nos está ocultando la verdad. Necesitamos personas que sepan cómo trabajar, pero con la verdad en la mano, con experiencia comprobada. Muy bien, señor Salomón, o sea, me gusta su respuesta porque usted reconoce, porque efectivamente están hace muy pocos meses, pero el problema de eso es que si usted llega al poder, un partido que no es partido se rompe muy fácilmente, se desintegra, lo hemos visto, y puede terminar llevando a gente que no es pues la mejor. ¿Cómo garantizan ustedes de que eso no va a ocurrir? En primer lugar, el equipo que está alrededor de Hernando de Soto es un equipo de personas con mucha experiencia, conocimiento de la realidad nacional, y estamos dispuestos a trabajar. No estamos entrando al Estado a vivir del Estado, estamos entrando al Estado a trabajar por el Estado. Y de esa manera, bueno, lo primero que ha dicho Hernando... ¿Usted ha trabajado antes con Hernando de Soto? ¿En algún momento de su vida? Lo reconozco a él desde hace mucho tiempo. Venimos trabajando ya muchos meses en el plan de gobierno. Y estamos... No, yo no sé, pero antes a esta situación... años atrás no, pero sí al menos un año, sí. ¿Hace un año que lo conoce? Que hemos empezado a conversar, sí. Muy bien. Ahora, vamos a sus planes, a qué haría si llegan a la presidencia, y le planteo la pregunta que le planteo a todos los candidatos. Usted es vicepresidente del Perú, conforma pues el equipo de gobierno del señor de Soto y se encuentra en el 28 de julio con esta crisis sanitaria. Supongamos que tengamos en ese momento una tercera ola igualita a esta y en las mismas condiciones en las que estamos hoy para poder hacer el ejercicio. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué haría usted si fuera el vicepresidente del Perú hoy? Lo primero que tenemos que hacer es gestión. En este momento hay un gran déficit de infraestructura sanitaria, hospitales, postas médicas, atenciones en las comunidades. Eso no existe. Primero, infraestructura. Segundo, dinero para poder atender de manera apropiada al sector. En este momento hay hospitales, por ejemplo, vayamos al Cono Este, un hospital en Ate y otro hospital en Chosica.
postas médicas que no funcionan en los distritos, hospitales que los acaban de convertir en COVID, colas de personas que quieren atenderse por enfermedades tradicionales que no pueden recibir atención médica. Ese es el gran problema que tenemos. Infraestructura, el tema médico. Necesitamos personal médico en mayor cantidad, pero que estén dispuestos, como ahora están a trabajar por los peruanos. Eso no se va a poder lograr, pero necesitamos también planificación. No vemos planificación en este momento en el Estado. No, el problema no solamente es de las vacunas que no han podido comprarlas, el problema va mucho más allá. Bueno, es evidente que hay un problema de gestión. Y eso nos queda a todos clarísimos. El Estado peruano no ha podido pagar el flete de un avión de China al Perú, lo ha tenido que pagar el sector privado. No es capaz de organizar un concurso para el flete. Pero digamos, usted que ha estado en el sector público sabe que eso pasa. La pregunta es, ¿cómo resuelve ese problema? Desde el primer día necesitas trabajar en trazabilidad. Utilizando la tecnología necesitamos hacer trazabilidad y para hacer cuarentenas focalizadas, como se utiliza en otros lados del país, del mundo. Utilizando el teléfono celular podemos saber quién estuvo con quién, y si alguien estuvo enfermo o está enfermo, se hacen cuarentenas focalizadas. Rosa María, esta cuarentena, así como la anterior, no han pensado en el 82% de la población, que son informales, que todas las mañanas tienen que salir a trabajar, conseguir dinero, comprar alimentos y regresar a su casa. Esta hay que decirlo, señor Salomón, sí ha pensado, porque construcción civil, que es muy informal si se puede, manufactura si se puede, pesca si se puede, lo que no se puede es comercio, pero las actividades industriales o semi-industriales sí están, agricultura por supuesto, sí están permitidas. No se puede comercio si no es con delivery, pero el comercio informal con delivery también se puede dar. Y de hecho se da, o sea, usted revise las páginas de redes sociales donde se vende de todo en este momento por delivery. Entonces, esta vez no es tan malo como fue el año pasado, eso es verdad, sigue siendo complicado. Pero digamos, el nivel de contagios es brutal. Estamos hablando ayer en el SINADEF de 900 muertos, o sea, estamos hablando de una situación dramática y crítica. No hay tiempo para construir un hospital, no hay tiempo para hacer una posta nueva. ¿Qué harían ustedes? De manera inmediata, yo no esperaría el 28 de julio, Rosa María. Lo que yo propondría en este momento es que el gobierno actual haga que todo lo relacionado al manejo de la pandemia pase a un comando diferente. Llamémoslo comando de catástrofe, donde no existan decisiones políticas. La decisión política tiene que estar fuera del escenario, porque el costo de vidas que tenemos hoy en el Perú no es posible, y además están afectando ingresos, proyectos y sueños de la población. Las pequeñas empresas informales están en gran problema en este momento. Y como ellos no están en el radar... Claro, pero la gente también está muriendo, señor Salomón. O sea, son las dos cosas, hay que tomar decisiones difíciles. Por eso, con Hernando lo que pretendemos es acercar lo formal y lo informal. Hay que trabajar por los 32 millones de peruanos. Hay que tener un Estado que acompañe al ciudadano para generar emprendimiento, generar desarrollo y generar dinero en el bolsillo de todos. Eso puede ser en la recuperación, estamos de acuerdo, pero ¿cómo acabar con la pandemia? Primero, con gestión. El tema de las vacunas es importantísimo, pero hay que reconocer también que las diferentes cepas que están habiendo y las cepas peruanas que ya existen, que todavía no se informa, eso tiene que transparentarse. El día que se transparente toda la información y nos digan realmente a los peruanos qué está pasando en el país, vamos a tomar más conciencia. Eso con controles focalizados, con el uso de tecnología, con apoyo al sector, vamos a salir adelante. ¿Usted se vacunaría? Yo sí me vacunaría, pero hay que tener en cuenta que la vacuna cubre la cepa original, no cubre las cepas siguientes y menos las cepas que ya han empezado a aparecer, llamadas cepas peruanas. Eso es todavía no hay ninguna información, señor Salomón, no sé cuál es su fuente, pero hasta donde yo sé, las vacunas actuales están cubriendo todas las variantes, porque todavía no tenemos cepas y no tenemos variantes.
Ahora, puede ser que la cepa de Manaos sí sea una cepa diferente. Están estudiando eso, pero todavía no se sabe. Justamente esa percepción generalizada que todos tenemos es de desorientación, porque seguimos teniendo a la política metida en el escenario médico. Necesitamos entregar el comando a un comando especial necesitamos generar logística, recursos, orden, Ya, pero conducta. ¿por qué desconfía de los médicos? De los médicos no desconfío de los políticos que están manejando el tema médico. Okay. Por eso digo, la política debe salir del espectro epidemiológico, el espectro de control sanitario. Necesitamos en este momento si fuera vicepresidente y le toca ser presidente del Perú, porque en el Perú pasan esas cosas, ¿no? Usted, y está la doctora Massetti, ¿usted cambiaría a la doctora Massetti del cargo de ministra de Salud? Rosa María, la ministra Massetti o el ministro Eliche, no es posible que se molesten y se paren de la mesa. Ellos aparentemente no recuerdan que están trabajando por el Perú, no es que el Perú trabaja para ellos. Yo formaría un comando, colegio médico, epidemiólogos, biólogos, fuerzas armadas para el tema de logística, privadas para el tema de recursos, varios recursos. Lo más importante es hacer las cosas bien. Cada día que cometen errores les cuesta vida a los peruanos. Esto equivale, Rosa María, a que 2 aviones estén estrellando con pasajeros, pero no por falla del piloto, no por falla del avión, sino por falla del piloto. Muy bien. Ahora, en el caso de que ustedes ingresen al Parlamento, usted va a entrar con el número 8 al Parlamento, hay que también tomar decisiones difíciles en materia legislativa, en temas que se van a plantear en el próximo quinquenio. Y yo sé que usted es una persona culta, instruida y que conoce la Constitución, pero necesito hacerle algunas preguntas de economía. Ayer, por ejemplo, el Congreso, la Comisión de Transportes, ha decidido que el Perú tiene que tener una línea aérea de bandera. ¿Qué piensa de esa iniciativa? Rosa María, a nivel internacional existe la tendencia que todos los países tengan una línea aérea de bandera, pero esa costumbre ya dejó de darse hace muchísimos años. Lo que tenemos que pensar es en el bienestar del país, en cómo aplicar bien el concepto de gasto. Sabemos que el Congreso no tiene capacidad de gasto y lo que ha venido haciendo es legislar sobre temas de gasto y sobre cosas que no son apropiadas. De ahí la gran importancia de tener personas capacitadas, con experiencia, pero comprobadas, que hayan hecho algo por su vida y que hayan hecho algo por el país en el pasado. El colapso económico que tenemos el día de hoy, el gobierno debe buscar mitigar ese impacto de las disposiciones COVID, pero a favor de las micro y pequeñas empresas, por ejemplo. Necesitamos actuar de manera inmediata. O sea, usted descartaría una línea aérea de bandera, devolver los aportes de la ONP. Yo no pondría la línea aérea de bandera, no lo pondría porque no es un tema de prioridad nacional, y más aún, como bien decías, esto no es para que los congresistas hagan de viaje a cada rato, no es así. Si hay un grupo, hay un sector que está satisfaciendo la necesidad, es suficiente. El tema es cuando no existe, el Estado sí debiera entrar a satisfacer la necesidad de ese grupo de la población. El gran problema ahora, Rosa María, es que los peruanos vamos a tener que elegir entre investigados y no investigados, y ten la seguridad que en el Congreso hay mucha gente investigada en este momento. Bueno, y van a estar más investigados probablemente. Como le decía, una norma como la devolución de los aportes de ONP, que suena bonito, pero que la ha observado el gobierno y la ha mandado al Tribunal Constitucional, ¿cómo hubiera votado usted? Ni siquiera se me hubiera ocurrido hacer eso, Rosa María, porque el Congreso no es el ente donde se hace. La Oficina de Normalización Previsional hoy tiene un déficit superior a 100.000 millones de soles. Yo preguntaría primero, ¿dónde está la plata? ¿Y por qué quieren hacer eso? ¿Y por qué quieren que el Estado controle eso? Para que suceda lo mismo que pasó en gobiernos anteriores y que el dinero se esfume. Necesitamos
no más que un marco o un sistema integrado universal de pensiones, necesitamos un sistema integrado de seguridad y protección social. Incluye a todos los peruanos, pero no de esa manera. Ahora, una pregunta como ejecutivo, porque va a estar en los dos lados siendo vicepresidente. Protestas en el agro, usted ha sido viceministro de Agricultura, problema de Ica, problema de Virú en Chao, ¿cómo hubiera manejado esa situación? El problema es que el Estado, y me refiero al gobierno y al Congreso, no han estado viendo y no ven la realidad nacional. Tenemos casi 200 conflictos a nivel nacional y recién reaccionan cuando se paran las carreteras. El problema del agro en la zona de Ica y en la zona norte, desde La Libertad hasta Tumbes, en la Sierra Central y en la parte agrícola del corredor minero del sur, se venía dando desde hace muchísimos meses. En lugar de analizar cuál era el problema y hacer el ajuste necesario, lo que prefirieron fue anular una ley y hacer otra que tampoco favorece a nadie. Recordemos, por un lado, que esa ley permitió pasar de 500 millones de exportación hace 20 años a 7.400 millones de exportación. Pero ¿por qué no plantear ir a 30.000 millones de exportación agroalimentaria? El tema grave era que si ellos entendían que unas cuantas empresas estaban tratando mal a los trabajadores de la agroexportación, se hubiera podido corregir el problema. Pero lo más grave, Rosa María, es que eso representa el 5% del territorio sembrado a nivel nacional. El otro 95% son los pequeños agricultores familiares, sobre los cuales el Estado hasta ahora no ha hecho nada. Y lo poco que hizo no les ha llegado. Una incongruencia, le pedían a un agricultor, Rosa María, que inserte en su computadora el número de suministro eléctrico, cuando la mayoría de ellos, ya lo de 800.000, no tienen energía eléctrica, no tienen señal de internet, ni computadora, ni teléfono inteligente. Bueno, ¿usted qué hubiera hecho? Lo que hubiera hecho y lo que haríamos es estar cercanos a la población, entender que si solucionamos los problemas de la población, no van a darse problemas sociales en el país. Y si se el problema era político, pero señor Salomón, el problema fue político. Una vez que derogaron la ley y crearon una nueva, que era igual de mala para ellos, porque además así lo dijeron, ya no tomaron ninguna carretera. El problema era político. El problema son gente que incendió una ambulancia en Ica en plena pandemia. Rosa María. Incendiaron una ambulancia en plena pandemia. Ese es el nivel. Rosa María, el problema, te digo, el problema persiste. El problema persiste a la fecha porque han dado la ley, pero aún no sacan el reglamento. Aún no sacan yo no sé, pero no han vuelto a quemar una ambulancia, entonces por lo menos hemos mejorado algo. La pregunta es, ¿qué haría usted? No se trata de apagar incendios, lo que se trata de tomar decisiones adecuadas para la población. Pero usted no me ha dicho cuál es la decisión. ¿Qué haría usted? En este momento debemos promover un enfoque integral, el tema agrario, juntar lo agrario con lo rural. Hay que trabajar para la visión positiva de la agricultura. Hay que tomar medidas de políticas integrales donde la agricultura esté trabajando de manera matricial con el tema financiero, económico, educativo, comercial. De acuerdo, pero no me dice qué hacer. O sea, su respuesta es la respuesta de un académico, no de un gestor. ¿Qué hacer? Me da el diagnóstico, pero no me da... ¿Qué haría? O sea, una medida que le ponga más plata en el bolsillo a las personas que están trabajando en Ica. En ese momento, para el problema de Ica, lo que debemos hacer es fortalecer el trabajo, exigir que se haga el trabajo del Ministerio de Trabajo, que el Congreso realmente fiscalice, que cumpla con su función fiscalizadora, y que el Ministerio de Agricultura intervenga para entender exactamente cuál es la situación de la gente. Con eso sí se arregla el problema. Y desde el Congreso promover una legislación que sí una los intereses, no solamente de los empresarios, sino también de los trabajadores agroexportadores, pero también que incluya a los trabajadores agrícolas y a las familias agrícolas a nivel nacional. Muy bien, en temas sociales también va a haber controversia en el próximo Congreso. Hay un sector importante de gente que considera
que tienen que aprobarse normas para promover o admitir en nuestra legislación el matrimonio de personas del mismo sexo. Sin embargo, creo que en eso ustedes no son muy liberales, ¿o sí son liberales? Si hablamos de matrimonio, yo diría que no. Si hablamos de unión civil, todas las personas tienen derecho a heredar lo que tienen si han llevado una vida junta en el tiempo. En Alemania, por ejemplo, se habla de sexo hay dos, pero géneros, en Alemania hablan hasta de 140 géneros. Necesitamos, y tienen una base de datos que refleja las diferentes posiciones y decisiones personales. Tienen derecho a elegir, pero hay que tener en cuenta, Rosa María, que hay deberes y hay derechos ciudadanos que deben respetarse, pero sin afectar al resto de la sociedad. Ahora, bien, ¿en qué le afecta que dos personas del mismo sexo estén casados? Casados no, yo no usaría el tema casados o matrimonio. Yo diría que hay que legislar específicamente por el tema de unión civil. Ahora, no solamente puede ser dos personas del matrimonio. Permíteme. Perfecto. No solamente personas del mismo sexo, pueden ser personas que tengan convivencia de diferente sexo y pueden heredar entre ellos también. El Perú tiene urgencias reales. Señor Salomón, ese fue el proyecto de Marta Chávez cuando fue congresista, que es eliminar la legítima, pero es otra cosa. Esto tiene un valor mucho más allá de solamente la herencia, pero está en desacuerdo, está en todo su derecho y el público tiene que saberlo. En el tema del aborto, ¿cuál es su posición? El tema del aborto, Rosa María, hay varias cosas. Los gobiernos populistas que han estado gestionando mal las cosas, lo ven por el lado más fácil. Un gobierno que sí tiene gestión podría hacerse cargo de la madre y del hijo. ¿Por qué no? ¿Quién nos dice que el niño que hubiera nacido hubiera sido presidente, científico destacado? ¿Por qué no hacen nada por la madre, por la familia? El Estado en ese momento no acompaña a la madre y a la familia. El niño debe seguir vivo. Todos tenemos, todos pueden hacer mal las cosas. Pero ¿qué sucede? El violador cumple su pena. Con médicos, casa, agua, alimentación, cama donde dormir y sale libre. ¿Y dónde está la consecuencia de lo que hizo esa persona, que ya murió? ¿Y dónde está la madre que ha sido abandonada por el Estado? Por eso necesitamos un Estado que acompañe a las madres en ese proceso a través de un organismo apropiado y acompañe también en los primeros días de vida del bebé, alimentándolo, educándolo, pero sobre todo... Queda claro. Perfecto. Ya, solamente estoy poniendo checks porque eso me permite que el electorado sepa que en materia social, ustedes son liberales en materia social, no, liberales en materia económica, pero no son liberales en materia social. Muy bien. Tenemos preguntas del público, a ver, seguramente anda preparándolas. Ya quería preguntarle también sobre la percepción que tienen política de lo que pasó el 9 de noviembre. ¿Para ustedes hubo un golpe de Estado en el Perú o no? ¿O es una sucesión constitucional legítima? Constitucionalmente, lo que hizo el Congreso está bien, me parece. Yo considero que ni Merino ni Sagasti hicieron un golpe, fue constitucional. Pero aparece aquí algo interesante, Rosa María. Aparece la teoría de los dos bandos. Cuando a uno no le gusta algo, el otro lo acusa. Pero después, el otro termina sin acusar cuando debe acusar, si son realmente coherentes. Y eso es un gran problema. Es decir, si Merino no hubiera sido electo, si no hubiera sido electo Sagasti, posiblemente hubieran dicho otra cosa. Ponerle título a un golpe de Estado, eso es básicamente cuando se toma el gobierno por la fuerza, un grupo toma el gobierno por la fuerza y con intervención militar generalmente. Y el asunto es que hay que leer la Constitución, candidato, pero en fin, cada uno lee la Constitución como puede y es muy importante en su caso leerla. De acuerdo a nuestra Constitución, sí fue un golpe de Estado, pero usted no ha estudiado Derecho, sino Ingeniería, usted sostiene que no lo es, y esa es la posición de Avanza País, además.
constitucionalmente está bien, es lo que usted ha señalado. Muy bien. Preguntas del público, Abel. Así es, Rosa María. Señor Salomón, ¿qué haría para destrabar la burocracia en nuestro país? Para destrabar la burocracia en el país necesitamos personas que trabajen en el Estado que no tengan miedo de firmar. Y lamentablemente tienen miedo de firmar porque no saben tomar decisiones. Necesitamos gente que sepa gestionar y dirigir organizaciones. Y no solamente en la parte alta de la organización, con presidente y vicepresidentes, también en ministerios, viceministerios, direcciones generales, direcciones a nivel nacional. Y eso también de la mano de gobernaciones y alcaldes distritales y provinciales. El tema humano, el factor humano es importantísimo para poder destrabar proyectos. Y son 960.000 soles que hoy tenemos en el país en proyectos trabados. ¿Usted apoyaría el indulto al señor Alberto Fujimori? Hablar de indulto a una persona que tiene cerca o más de 80 años es un tema, es una decisión netamente que le corresponde al presidente de la República. Básicamente le corresponde al presidente de la República, pero nuevamente, insisto, se habla de los dos bandos. Primero, existen demoras en inicio de procesos y fallos finales, y eso se presta a declaraciones, impactos mediáticos, y al fin nadie sabe qué está pasando. Pero por otro lado, el indulto es una atribución del presidente que se acostumbraba a otorgar generalmente en el mes de diciembre. Históricamente nadie dijo nada. Le doy un ejemplo. ¿Cuántas personas han sido indultadas, terroristas han sido indultadas en la época de Toledo con el ministro García Sayán? Más de 4.000 personas y nadie dice nada. No, señor. Señor Salomón, esto es falso y sí se lo tengo que corregir. Es falso y es una falsedad, y como acá nosotros no podemos propalar mentiras, sí se lo tengo que corregir. No fueron 4.000 personas. El que indultó a sentenciados por terrorismo fue Alberto Fujimori. Él sentenció a más de 700 personas. El gobierno de Valentín Paniagua a unas 50, y a unas 150 que quedaban, el gobierno de Toledo. 150 versus 700 de Fujimori. ¿Por qué? Porque la comisión de indultos presidida por el padre Hubert Lancier determinó que esas personas habían sido condenadas injustamente, siendo inocentes a penas de cadena perpetua. Nunca fueron terroristas, eran inocentes. Entonces, pero nos queda claro que usted sí indultaría a Alberto Fujimori, ¿no es cierto? Gracias por la corrección, Rosa María, muchas gracias. El atributo presidencial depende del presidente. El gran problema, Rosa María, es que gran parte de los peruanos ya le han perdido el respeto al mandatario y piensan hoy que tiene otros... El problema, señor Salomón, usted postula vicepresidente. Usted va a ocupar en algunos momentos, o podría ocupar, el cargo de presidente del Perú. Entonces la pregunta para usted es válida. ¿Usted lo indultaría? ¿Usted como presidente del Perú lo indultaría? En este momento no lo indultaría, Rosa María. No lo indultaría. Pero si se lo piden y usted ve que en todos los diciembres hay que dar indultos, como ha dicho, y que nadie dijo nada. El tema para analizar, Rosa María, es si personas mayores de X años debieran o no seguir estando en la cárcel. Eso es un tema para analizar, pero a nivel general. O podrían tener prisión domiciliaria, por ejemplo. Muy bien, muy bien. Muy bien, señor Salomón. A ver, no sé si tenemos más preguntas. Los proyectos mineros, tía María. Me preguntan acá, ¿usted apoyaría, tía María? En general, tenemos proyectos, no solamente en la minería, tenemos proyectos trabados. Tía María es uno de ellos. Y necesitamos fuertemente trabajar con todos los proyectos mineros y en general trabados. Pero no se trata de que el proyecto vaya porque va a ir. Se trata porque ha habido una conversación, un acercamiento a la población. Necesitamos que ambas partes estén de acuerdo en que el proyecto vaya porque va a generar desarrollo en cada uno de los distritos y regiones del país. Muy bien, entonces sí lo promovería.
Sí lo promovería, tía María saldría. En general, todos los proyectos, Rosa María, pero no porque se imponga, sino porque ha habido de manera previa una relación con las personas que viven en estas comunidades, que se pongan de acuerdo, que entiendan el por qué debe ir el proyecto con el impacto económico para el país, pero Y si no respetando... quieren, bueno, perdón, pero si no quieren, no entienden, no quieren. Es cuestión de saber cómo destrabar, Rosa María. Y con Hernando No hemos quieren. estado... Señor Salomón, no quieren. Si yo considero, en el caso que no quieran, yo creería, Rosa María, que conversando y explicando el por qué tiene beneficios y que sí se van a respetar una serie de exigencias de la población, eso va a ser... Señor Salomón, tía María, el tema de tía María tiene más de 15 años y no quiere. No solamente el tema de tía María, Rosa María, tenemos represas en este momento que no están trabajando bien, no solamente porque el Estado y la población no se ponen de acuerdo, sino porque hay intereses terceros, por ejemplo, de gobernadores o alcaldes. Y es por eso que... De acuerdo, pero no quieren, pues. Pero no quieren. La respuesta es no, no queremos tía María. ¿Qué hace usted? En el caso... ¿Va con el ejército? No hay forma. En el caso hipotético que una población no quiera, simplemente no se puede hacer. Ok. Pero a lo que voy, la intención de nuestro gobierno es acercar a la población. No podemos enfrentarnos entre peruanos. Si logramos explicar bien las cosas, vamos a acercar a todos los peruanos. Y es la única forma, Rosa María, trabajar formales, informales, izquierdas y derechas, todos juntos, por los 32 millones de peruanos. A ver, más preguntas. ¿Usted apoyaría la ley de consulta previa? La verdad, yo tendría que enterarme más sobre el tema de la ley de consulta previa para poder responder. No soy abogado y lo importante aquí es que estamos rodeados de un grupo de personas especialistas en diferentes temas para poder dar una respuesta. Así es, Rosa María. Muy bien. Muy Hay bien. Sí. Entre los ven como un partido pituco. ¿Qué tiene que decir a eso? Hay una percepción de las personas que nos están escribiendo que son un partido pituco. ¿Son un partido pituco? ¿Se consideran así? ¿Cómo ven esa situación? La respuesta es no considero que seamos un partido pituco. No nos gustan los cupcakes o no nos gustan ciertas cosas. Lo que estamos dispuestos, la gente que acompaña a Hernando de Soto, el equipo, es trabajar por todos los peruanos. Tenemos conocimiento, tenemos experiencia, comprobados, conocemos el Perú desde abajo hacia arriba, estamos trabajando, desarrollando el plan de gobierno de esa manera y vamos a entrar al gobierno y al Congreso, si la ciudadanía nos lo permite, a pensar, a decir y hacer exactamente lo mismo de manera consecuente para generar desarrollo a nivel nacional. Perfecto. Gracias, señor Salomón. Jaime Salomón. Muy bien, muchísimas gracias al señor Jaime Salomón por haber estado esta mañana con nosotros. Ya tengo una lista así muy cortita de las cosas que ustedes piensan y me imagino que su voz también representa la de su lista, así que muchas gracias. Creo que ya hemos tenido 2 o 3 candidatos de Avanza País, ¿no? 2 por lo menos. No. El señor es el primero de Avanza País. Hemos invitado al señor de Soto, ojalá acepte. Me dice que todavía no está dando entrevista. Yo espero que pronto pueda estar con nosotros. Es el primero de Avanza País. Ya, el señor Cabero no era de Avanza País también, no. Ya se me confunden, ¿ah? No, pero yo también ya me confundí. No tengo la lista a mano. Sí. Creo que es el segundo de Avanza País. Vamos a ir para los demás candidatos, las demás listas, decirles que también los vamos a invitar. Abel está tratando de invitar a todos los candidatos posibles, porque humanamente no es posible invitarlos a todos, como comprenderán. Muchísimas gracias a Jaime Salomón por haber estado con nosotros esta mañana. Abel, nos vamos despidiendo. Así es.
sin más novedades, mañana regresaremos con más candidatos. Eso ténganlo por seguro. Y yo sé que hay otros temas, ustedes me escriben, me dicen, oiga, ¿por qué no se ocupa de esto, de aquello? Bueno, miren, son muy pocas semanas para ir a la elección. El 11 de abril ustedes tienen que votar, entonces tenemos que maximizar nuestro tiempo al aire para presentarles candidatos. Ustedes han podido ver sus ideas. Yo estoy haciendo varias preguntas repetidas a distintos candidatos a propósito, para que ustedes puedan observar las semejanzas y las diferencias, ¿no? Hay una que creo que parte muy, muy bien a los equipos, los que creen que el 9 de noviembre fue un golpe de Estado y los que creen que no, los que dicen que está constitucionalmente correcto, que estuvo bien. Los temas sociales, de derechos humanos, también parten a la gente, como el tema del matrimonio de personas al mismo sexo o el tema del aborto. También tenemos el tema económico, que también genera diferencias y similitudes, y estas variables, por supuesto, en algunos se repiten, en otros no, en algunos son completamente diferentes y en otras tienen coincidencias en algunas cosas y en otras no. Entonces, de esa manera ustedes pueden tener un mapa más claro o más confuso, si quieren, para los que estén más confundidos, de por quién votar las próximas elecciones. Listo, Abel, nos vemos mañana. Así es, Rosa María, nos vemos mañana y estamos invitando a todos los candidatos. Hay personas que nos escriben, ¿por qué no invitan a tal, a tal? Bueno, algunos sí gustosos de venir, pero hay otros que dicen que no. Y lo vamos a decir, lo vamos a poner ahí para que sepan, no es que uno no los quiere invitar, ¿ah? Los invitamos, así es, pero... después dicen que los medios les quitan apariciones. Bueno, nosotros hacemos lo que podemos, ¿no? Pero si no quieren venir, si quieren iniciar... Y advertirles a los candidatos de nuevo un consejo, ¿no? No se peleen conmigo en Twitter para obtener notoriedad. La gente no es tonta, se da cuenta. Los que han tratado de hacerlo en la elección de enero, tan reciente como enero, no salieron elegidos. Entonces no lo hagan porque les hace daño. Esto es un consejo gratuito de Rosa María Palacios para ustedes. Muy bien. Listo, Abel. Así es, Rosa María, cuídate mucho y nos reencontramos mañana con otro partido político también. Así es. Cuídate mucho. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.